Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestra primera parte del panel. Con nosotros Lucía Damer. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Fernando, buenos días. Y también con Francisco Undurraga. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lucía, Fernando. Hola, Pancho. Antes que nada, Lucía, públicamente lo hago, total respaldo y apoyo por la cantidad de basura que te han tirado a través de las redes sociales de una manera francamente asquerosa. Pero son los riesgos de decir cosas que hay que decirlas. Gracias, Fernando. Es así. Pero lo importante es no callarse, porque francamente todas estas, de todos lados, ¿no? Toda esta basura y esto que hemos visto incremental de gente o empresas que se dedican a ensuciar los nombres y molestar a la gente, son muy malos para la democracia, así que toca nomás seguir adelante. Es increíble porque esto es como si uno volviera para atrás, ¿no? Donde antes se tocaban la puerta, ahora te empapelan con correos electrónicos y con mensajes de odio, pero bueno, nada que hacerle. Pero muchas gracias. Efectivamente, mucho ánimo, Lucía, y bienvenida al club, ¿no? Así es. Bienvenida. No, o sea, hace rato a Lucía le han dado fuerte. Y debe ser porque dice cosas que duelen, pues, y que tocan fibra que preferiría no tocarse. Es verdad, el tema se la juega por lo que cree y eso es importante. Sí, pues y sobre todo en el ámbito del tema policial, que es una cosa que ha estado muy presente. Me imagino que ahí hay muchas opiniones muy tajantes y muy fanáticas algunas. Así es. Oye, Pancho, ¿por qué no me cuentas un poquitito cuál es cómo viste tú este rechazo del proyecto de educación sexual integral que no alcanzó el quórum? Bueno, la verdad es que yo lo voté a favor. Tuve también ayer un día muy agitado con los grupos conservadores, que incluso se consiguieron mi teléfono personal y me expresaron mucho cariño a mí, mi madre y mi familia, porque son muy pro familia, digamos, entonces... Y bueno, esto se dividió lamentablemente en dos aspectos. Un aspecto que es la caricatura versus la realidad. Este es un proyecto que efectivamente entró a la Cámara de una forma y salió de otra forma de la Comisión, incluso salió con el voto a favor de Jaime Delors, el actual ministro, antes diputado. Y es un proyecto muy interesante, es un proyecto que se hace cargo de cosas que a mi juicio es relevante que el Estado se haga cargo y que no tienen que ver con ser estatista o liberal. Yo creo que son de los más liberales que hay, y en ausencia de los cuerpos intermedios hacerse cargo de la educación sexual y sobre todo a las familias, porque el grave problema que tenemos hoy día es la incultura en materia de educación sexual que tenemos incluso los padres y apoderados de nuestros hijos. Y en ese sentido, garantizando la libertad de enseñanza y la libertad de proyecto educativo, generar un contexto legal que pueda hacer un desarrollo académico en las diferentes etapas psicológicas de cada uno de los niños. Yo no le veo ningún inconveniente. Eso por un lado, eso fue combatido arduamente, digamos, con una caricatura que tiene que ver con una hipersexualización, con un marxismo-leninismo oculto, con tontos útiles que caíamos en las redes de Stalin y compañía limitada, y además se vio empañado lamentablemente por una práctica que tenemos en la Cámara de Diputados, que todo aquel diputado que se hace presente en la sala no puede sino que votar en la misma y no puede retirarse, ya sea por problemas personales o no personales,
fuera de la sala, digamos, y votar telemáticamente. O sea, el que entra telemático sale telemático y el que entra presencial sale presencial, y lamentablemente tuvo un encontrón con dos diputados que yo respeto mucho, la diputada Camila Vallejo y el diputado Rutico Echea, uno muy conservador y otro muy progresista como la Camila, y que lamentablemente por decisión que tuve que tomar yo, porque estaba presidiendo la sesión, tuve que hacer respetar, digamos, la tradición que se había forjado por unanimidad, dado que los comités o los partidos políticos no dieron la unanimidad para que ellos pudieran votar. Así que estuvo bien agitado el día. Yo en realidad, Pancho, bueno, como en varias otras ocasiones, me parece muy bien tu actitud. Encuentro terrible la baja discusión, la hiperideologización de algunos temas. Hoy en día, cuando la información lo que te dice es que los niños, porque no estamos hablando de los adolescentes, los niños están consumiendo pornografía en Internet como nunca. Cuando los papás no tienen ni una capacidad para saber cómo se están enterando de tener relaciones sexuales no solamente protegidas, sino no violentas, no hiper masculinizadas. Todos los problemas que uno escucha y lee en las investigaciones actuales, encuentro insólito que vamos hacia atrás con una mirada que es tan, no solamente ideológica, sino en definitiva tan retardataria. Porque uno también podría pensar que incluso desde el punto de vista de aquellos que están, no sé, en contra de la vida sexual antes del matrimonio, eso también podría ser parte de la currícula. Lo que me parece increíble es la negación a la realidad, y en algunos casos puede ser incluso natural, porque hay gente que vota retardatariamente siempre, pero en otros es bastante llamativo, y uno esperaría que el Congreso, que están discutiendo un Chile de futuro, no, en estas cosas no se caiga, pero bueno, lo hemos visto en tantos lugares, lo vemos en Brasil, lo vemos incluso en Estados Unidos, que aparece gente que tiene ese tipo de posiciones, que no es de extrañar que también estén presentes, ¿no? Realmente lamentable, encuentro yo. Gracias. Bueno, yo creo que este tema tiene harto vuelo y harta historia. Yo me acuerdo cuando se generó la discusión sobre las jocas, que fue un intento durante los gobiernos de la Concertación de intentar introducir esta variable de educación sexual en los colegios, entendiendo que se estaban produciendo una cantidad enorme de sucesos objetivos, abortos juveniles enormes, abortos clandestinos, situaciones de embarazo de personas escolares, y que eso había aumentado profundamente, y se intentó tratar de generar algún tipo de pedagogía respecto de educación sexual, pero fue brutal en esa época. Solo por plantearlo generó la idea de que aquí se venía básicamente el tugar. Bueno, es así, pues, y la verdad es que cada vez que se genera algún cambio que tiene que ver con posiciones más conservadoras, es a Cabo Mundo, porque a Cabo Mundo fue el divorcio, sigue siendo a Cabo Mundo, digamos, hablar del matrimonio homoparental, para qué decir, digamos, si este viene acompañado de adopción. Preferimos tener a los niños en el Sename que tenerlos cuidados en una casa. Sí. Es así, cambio de era, y gente que no está acostumbrado o no quiere estar en favor, digamos, de defender sus propios proyectos, que son todos absolutamente legítimos, pero con ideas. Sí, además, al igual que en muchos otros temas, aprobar que esto suceda no significa obligar a que la gente crea lo mismo. Uno perfectamente en su casa puede educar a sus hijos de la forma que a uno le parezca más conveniente, pero la realidad es que ha aumentado también el embarazo adolescente notablemente, y ahora en el marco del COVID, con los cientos de miles que están sin educación,
con educación subprecaria y probablemente los miles que van a abandonar el colegio, es cada vez más urgente incluir estos temas del futuro. Yo la verdad no me extraña, pero espero que la gente se entere bien cómo votan los parlamentarios a la hora de ejercer nuevamente su voto. Yo te puedo agregar además que conversaba con gente cercana a una alcaldía durante la semana y me comentaba que a propósito de los mismos test de COVID y los test que se están haciendo las poblaciones, se está encontrando más SIDA que COVID. ¿Perdón? Se está encontrando más SIDA que COVID. Sí. Bueno, en Estados Unidos, no sé cómo serán los datos acá, pero una de las cosas que ha aparecido en las universidades en Estados Unidos es que se ha aumentado masivamente las enfermedades de transmisión sexual, que pueden tener complejidades médicas enormes si no son tratadas. Y claro, lo peor que uno puede hacer es negarse a ver la realidad. Yo encuentro que me parece bien y respeto a la gente que piensa distinto, pero negarse a ver una realidad que además afecta a todos me parece, retardatario. Ahora, en todo caso, tiene una buena noticia esta discusión, que en el fondo aquí los sectores conservadores declararon su derrota cultural, porque finalmente lo que deberían haber hecho es incorporarse al tema y pensar que van a manejar el Estado y los programas de educación sexual por los próximos 100 años. Situación que claramente no existe, luego se amparan, digamos, en un subterfugio, en una negación más que en una acción. Bueno, lo mismo pasó con el día, la píldora del día después, ¿no? Los debates fueron también, lo que pasa es que al final del día también las desigualdades marcan los derroteros de las biografías de cada una de las personas, ¿no? Entonces obviamente uno puede ser hiperconservador, etcétera, pero si tienes el dinero suficiente y tienes un embarazo adolescente en tu casa, probablemente puedes lidiar con esa situación muy distinto de si lo tienes en un sector altamente vulnerado, pero ciertamente esperemos, digamos, que como tú dices, esto sea también parte de una noticia buena. Bueno, va a haber que verlo. En todo caso, aquí estamos hablando, para decirlo directamente, estamos hablando, aquí sí que son una pugna de visiones ideológicas, digamos, porque hay que tener las posiciones que se plantean frente a muchas de estas variables de estos proyectos de ley, desde, yo me acuerdo, el divorcio, el reconocimiento a los hijos naturales, el proyecto de filiación. Ese fue muy feroz. Las argumentaciones que se hacían eran crueles. Esto de por qué tendría que mi hijo real, que tuve con mi marido o con mi mujer, hacerse, pero lo más cercano a una homologación parecida por una salida de libreto de una de las dos cónyuges. Todo eso eran posiciones ideológicas muy potentes, y ese sector, perdona, Pancho, ¿tú convives con él? Bueno, yo creo que todos convivimos de alguna otra forma, sí. No una exclusividad. No estoy hablando en términos políticos, digo. Ajá, sí, claro. Tú los entrevistas. Yo los entrevisto y convivo también algunos, porque tengo amigos así. Evidente. Todos muy pecadores, por cierto, no iremos todos al infierno, pero en fin. Oye, Lucía, ¿cómo tomaste tú este planteamiento que hizo el presidente de la República señalando que ya era hora de hacer algo con Carabineros después de escuchar todo lo que la ciudadanía quería? O sea, me parece bien, pero 10 meses tarde. Evidentemente ya han habido 2 comisiones. A ver, no hay que olvidar que el presidente, cuando llegó, una de sus áreas prioritarias de las 5 áreas, esto parece como otro siglo, pero fue hace 3 años, era seguridad. Después, incluso yo estuve en la comisión de Compromiso País con el ministro Moreno. Después han habido 2 comisiones de reforma y ahora han ido a una nueva unidad. Y el presidente extrañamente dice, bueno, hay que avanzar. Además pide al Congreso que haga algo en 2 leyes
que también han sido debatidas en el Senado. Por lo menos estuve yo con muchos expertos y todos dijimos que las leyes son profundamente insuficientes y que hay que sacarlas para no perder la oportunidad de hacer algo bien en vez de hacer algo mal y chequear, digamos, la lista de supermercado. Pero bueno, el gobierno se ha demorado y una semana antes del 18, yo creo que como un evento más comunicacional que real, instala la sensación que está reformando la policía. Si el gobierno hubiera hecho hace 6, 8, 10 meses lo mismo que empezó a hacer ahora, tal vez conoceríamos mejor, sabríamos mejor, si hubieran hecho mejor las cosas como para poder interpretar los hechos. Cuando uno sabe que un carabinero supuestamente haciendo inteligencia lo que hacía era asustar a los jóvenes para ir a quemar la comisaría, uno se pregunta, ¿será eso parte de la nueva táctica? ¿Será algo antiguo? Francamente, Fernando, no ha cambiado en nada la opacidad respecto a los temas policiales, lamentablemente. ¿Tú te estás refiriendo a los carabineros, al carabinero que detectaron en Peñalolén? Así es. Que está en el límite, ¿no? Porque la inteligencia policial, que a mí me parece que es un ejercicio totalmente democrático cuando se hace bien. Una cosa es ir a investigar qué está pasando, otra cosa es convertirse en un instigador de hechos delictuales para después decir que están haciendo hechos delictuales, sobre todo cuando uno está vinculado con jóvenes y niños. Pero no, yo como lo hemos conversado en varias ocasiones, yo soy muy pesimista en este tema y creo que la reforma policial, si algo, la debatiremos en el marco de la próxima elección presidencial y tal vez se empiece a hacer el próximo gobierno. Ahora, Pancho, ¿entró algo de eso a la Cámara o al Senado? Bueno, la verdad es que este tema lo conversamos la semana pasada, bastante profundamente, digamos. Nosotros estuvimos en la Cámara, digamos, dedicados fundamentalmente al tema que acabamos de tocar. Más allá de eso, digamos, y los tira y afloja entre Vlado Mirosevic y el Frente Amplio versus el PC. Así que no hemos, yo lo personal no he estado tan involucrado en ese tema, así que no me podría aventurar, digamos, pero concuerdo con Lucía que aquí lo importante y lo relevante, digamos, parece ser que va a quedar para buscar un consenso distinto a las fuerzas políticas que hoy día existen como tales. Yo creo que es muy importante, Pancho, el tema de la discusión presupuestaria sobre carabineros, ¿no? Es ahí donde uno podría hacer un ejercicio de control, aunque sea para este último año, en términos de revisar bien qué se pide y para qué. Bueno, eso es indudable, Lucía, estoy de acuerdo contigo, pero eso también hay fuerzas, digamos, dentro de la Cámara de Diputados, y me imagino también ¿no? que están con ganas de poner en cero el presupuesto de carabineros, y eso es irreal también. No, además eso es ilegal porque como Carabineros tiene tantas cláusulas de protección en la Constitución y su ley orgánica, siempre tienen un presupuesto de base que tiene que ser aprobado sí o sí, pero estoy de acuerdo, creo que la discusión hay que darla. Bueno, eso es de todas maneras. Oye, estamos a punto de entrar a lo que yo he llamado de alguna manera la paradoja de los 7 días, digamos, que es una situación que se genera el 18 de octubre y que cambia total y absolutamente el derrotero por donde el país iba, con manifestaciones gigantescas en la calle, con manifestaciones de violencia también, que no se veían, pero por mucho tiempo, y que en un lapso que es más o menos un mes y algo, casi un mes, se obtiene una respuesta por parte del Parlamento de construir un puente donde había una grieta. Y ese es el proceso constituyente, que surge como respuesta, de alguna manera, a todo esto que había pasado a partir del 18 de octubre. Pero lo interesante es que esas dos fechas que están separadas en un mes se acercan a 7 días hoy. Este próximo domingo es el aniversario del 18 de octubre y 7 días después es el plebiscito que abrió como posibilidad
ese acuerdo parlamentario en noviembre. Y estamos con la efeméride o la conmemoración del síntoma y con la respuesta cívica, ciudadana e institucional 7 días después. Todo eso se suscita, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, indudablemente esto es una semana cargada de contenido. Sí. Es una semana que va a determinar el destino de los próximos 30 o 40 años de Chile. Y no son separables, bajo mi punto de vista, la fecha del 18 de octubre con la fecha del 25 del mismo mes, en la cual vamos a concurrir, espero, pacífica y masivamente los ciudadanos a expresar nuestra opinión en relación a dos preguntas que son, yo creo que fundamentales. Si queremos o no queremos una nueva constitución, yo creo que finalmente se reduce en una actitud de querer una nueva constitución, sino por dos vías distintas. Digamos, en mi caso es por el rechazo para hacerla a través del Congreso, no sé si este o el que viene más legitimado, y en el caso de muchos, legítimamente a través de la ciudadanía. Creo que llegó el momento de replantearse cómo nos hemos venido conduciendo y en qué marco nosotros nos hemos venido relacionando, y es una bonita forma de hacerlo por la vía democrática, que finalmente con la fuerza de un lápiz. Y creo que más allá de la fuerza del lápiz y las ideas, que es lo que nos convocó a una fecha que lamentablemente también quedó muy desapercibida en el mes de octubre, como fue el 5 de octubre, es relevante para la construcción de lo que es. Así que espero que el 18 de octubre eso sí sea un día de reflexión más que un día de euforia violentista, porque no me cabe ninguna duda que los violentistas no están ni por la Constitución actual, ni por la modificación de la misma, ni por la nueva Constitución. Están fuera del sistema y no quieren pertenecer al sistema. Sí, a ver, yo creo que es verdad que los dos es una semana llena de contenido. Es también un momento para reflexionar sobre el contrato social en Chile, sin duda, para pensar en uno nuevo, distinto, mejor para todos. Me parece que lo del 18 requiere, digamos, de mucha calma y mucha tranquilidad. Yo también debo reconocer que para muchos, sobre todo aquellos que fueron víctimas de la violencia policial, lo que ha pasado en este año ha sido impunidad más que sensación de justicia. Y ahí está Gustavo Gatica, ahí está Fabiola Campillay, digamos, hay cientos de casos, y se ha hecho muy poco en el marco de generar una sensación de no impunidad, y creo que parte importante de la violencia que uno ve está vinculado con eso. Hay otra parte que sin duda es una violencia, digamos, más expresiva, si tú quieres, y está vinculada, digamos, a gente que efectivamente se está desenganchando del sistema. Cuán masivamente es ese desenganche, no lo sé, pero está ahí y tenemos que hacernos cargo. Y el 25 yo también espero, Pancho, que mucha gente vaya a votar. Por supuesto yo estoy por el apruebo y además estoy por la Convención Constitucional, pero me parece importante también no poner la percepción de que acá si no vota el 100% o el 80% esto va a ser un fracaso. En el medio de la pandemia, en el medio de la crisis en la que estamos viviendo, ya que vote la misma cantidad de gente que ha elegido al presidente, que es la mitad de la población, ¿cierto? Sería un tremendo logro, pero tenemos que seguir avanzando para que la gente, sobre todo la gente más joven, y aquel 30% que no ha votado nunca en su vida, tenga el interés y las ganas de ir a votar. Yo espero que los mejores augurios, que lo escuché la semana pasada contigo, Fernando, a Pepe Out, que parece que está muy optimista, esos augurios se den, ¿no? Y que sea efectivamente no solamente un día para recordar. Hay que pensar que hace un año, el 25 de octubre, fue la marcha más grande de Chile. Entonces tal vez podemos lograr que sea también la elección con más participación, ojalá. Por lo menos hasta cuando se podían hacer encuestas y divulgarla,
todas de alguna manera daban una voluntad de la población de ir a votar bastante mayoritaria y bien expresiva, digamos. Y si es que, desgraciadamente tú lo dijiste muy bien, tenemos el contexto de la pandemia que puede perfectamente inhabilitar a varias personas, sobre todo adultos mayores, que usaban históricamente las oportunidades de votación y se levantaban e iban, digamos, no tenían problema al respecto. Pero puede ser que haya un retaque en eso. Oye, yo sí quiero señalar, digamos, y no en ánimo de empate, porque ustedes me conocen y yo nunca he sido bueno para empatar una situación con otra, además porque no las confundo, y creo que los atropellos de los derechos humanos son absolutamente condenables y uno no puede estar en una situación a medias tintas en relación al tema. Pero también hay que recordar que el 18 de octubre mucha gente sufrió no solamente pérdida de sus bienes inmuebles, sino también de sus fuentes laborales. Y también perdió libertad. Sobre todo la gente que vive en las zonas ceros de nuestro país. Porque la violencia no se puede justificar tampoco. Y desde ese punto de vista, si queremos construir una mejor sociedad, también tenemos que ser inflexibles en condenar todos los actos de violencia. En democracia, el legítimo derecho a discernir y a expresarlo en las calles se entiende por la vía pacífica y no se entiende de otra manera. Y desde ese punto de vista creo que también nosotros tenemos que no equivocarnos, y yo creo que de alguna u otra forma los actores políticos se han equivocado, nos hemos equivocado, condenando la violencia a propósito del próximo plebiscito. Y me parece que nosotros debemos condenar la violencia y no justificarla ni ampararla, no porque viene un plebiscito, porque eso es una mala señal para la sociedad, en términos que el día 26 va a ser justificable la violencia. Y yo creo que la violencia como actitud no es justificable bajo ningún punto de vista en ninguna época del año. Sí. Bueno, la discusión sobre la violencia básicamente se ha reducido a si es que sectores la condenan, no solamente cuando es por parte de bandos ajenos o posiciones ajenas, sino que cuando es del propio. Es condenable siempre. Claro, y eso creo que se ha generado un consenso bastante amplio al respecto. Ahora, tampoco estamos en condiciones como país de asegurar de que no van a haber manifestaciones de violencia en los próximos días. Lo importante es si es que van a coincidir eso con también el retorno de las probablemente manifestaciones masivas, que yo creo que eso es un riesgo, probablemente llamar a hacerlas, digamos, en situaciones de la pandemia, pero me imagino que las personas van a tomar una decisión respecto de qué tanto quieren conmemorar esa fecha con total y entera libertad. Ojalá así sea, Fernando, pero yo creo que es una inconsecuencia llamar a reunirse masivamente en las calles y no permitir, digamos, el desarrollo educacional en forma restringida en los colegios o los liceos y escuelas de nuestro país, como lo está haciendo el presidente del Colegio de Profesores. Bueno, yo también tiendo a creer que hay mecanismos más creativos para manifestarse también. Sí, efectivamente. Gracias, Lucía, gracias, Pancho, que les vaya bien, cuídense. Nos vemos. Hablamos el próximo viernes. Buen fin de semana. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.